puedan levantar la mano para que puedan hacer su pregunta. Bien, tenemos una pregunta de Milton Guerrero. Nos dice, ¿algún antivirus que se recomiende? Sí, gracias, Milton. Bueno, básicamente todos los antivirus son buenos, pero siempre aseguramos. Yo trabajo para una marca de antivirus que se llama Sophos, ahí está en pantalla, pero digamos, hay otras marcas también que son muy buenas, pero siempre asegúrense que tenga capacidad, que sea un antivirus de próxima generación. ¿Qué quiere decir que sea de próxima generación? Que detecte, por ejemplo, ransomware, que tenga herramientas anti-ransomware para evitar que alguien nos secuestre la información. Entonces, siempre que el antivirus pues tenga estas capacidades de próxima generación, que sea avanzado, que sea, por ejemplo, un EDR, un Endpoint Detection and Response, que básicamente es un antivirus que me va a poder facilitar hacer una investigación. Si es, digamos, un antivirus para el hogar, bueno, que tenga no solamente el antivirus, sino que tenga capacidad de bloqueo de páginas maliciosas, por ejemplo, por categorías. Si el computador de la casa lo va a acceder, no sé, mi hija, y mi hija tiene, no sé, 8 años, entonces hay varios antivirus que tienen la configuración de control parental, que no puede acceder a páginas que sean obviamente maliciosas o que sean inapropiadas para los hijos o para las personas de la casa, ¿no? Entonces, todas estas características sí son buenas tenerlas en un antivirus. El antivirus es el que nos va a proteger en nuestras casas, obviamente en nuestras empresas también, pero principalmente en la casa donde tenemos pues nuestros familiares, nuestros hijos, que no vayan a ser víctimas de pronto de alguna extorsión. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta más? Tenemos otra pregunta por parte de Marco Antonio. Sí. Nos pregunta si los antivirus son confiables. Bueno, esa es una muy buena pregunta. Como lo había mencionado, sí son confiables, pero no es la solución al 100% de nuestros problemas. Ningún antivirus ni ninguna solución informática va a ser una bala de plata contra estos ataques. Siempre se necesita de personal o administradores, por ejemplo, para las empresas. Hay equipos de personas que se llaman analistas, cazadores de amenazas, que explotan las funcionalidades de un EDR, de un antivirus de próxima generación, para revisar los eventos y garantizar que lo que el antivirus no vea, las personas con capacitación puedan verlo, puedan entender esa porción que el antivirus no entiende, porque por más inteligente que sea un antivirus, no va a poder solucionar todos los eventos. Hay muchos eventos que se pueden confundir con eventos del sistema. Los atacantes, los hackers son muy hábiles en, en mimetizar estos ataques utilizando las mismas herramientas de Windows, de Mac, del sistema operativo, entonces para no disparar más bien el antivirus. Entonces, no es una bala de plata, no hay seguridad al 100%. La idea es tener personal capacitado, personal experto, siempre revisando estos eventos en las organizaciones. En la casa, sí es recomendable, digamos, un buen antivirus, como les comentaba. Ahí ya no hay necesidad de tener un equipo de respuesta a incidentes, ni threat hunters, ni analistas, porque realmente cuando ya se involucran estas personas es porque hay un ataque de alto nivel. Ya hay organizaciones cibercriminales detrás y ahí sí ya pues obviamente se necesita un mayor nivel. Pero para nuestras casas sí es bueno tener un antivirus. Y yo te respondería, Marco, que sí, los computadores de las casas sí debes tenerlos con un buen antivirus que esté actualizado y que tenga esas políticas
digamos, de control de sitios, anti-ransomware para evitar que alguien llegue y me robe mi información. Gracias. Vamos a pasar a la pregunta de William. Nos hace la pregunta si es posible descubrir a los responsables de un ataque de ransomware, ya que nos dice que el día de hoy se ve mucho y más aún en estos tiempos de pandemia. Sí, muy buena pregunta, William. Normalmente no la persona como tal, pero sí la organización a la cual pertenece. Por ejemplo, en Costa Rica, estamos hablando de ya un mes y medio, 2 meses. Costa Rica fue atacada por un grupo de ransomware que se llama Conti Ransomware. Y ellos públicamente lo dijeron, ¿no? Nosotros vamos a atacar a Costa Rica con una nueva versión de ransomware y Costa Rica va a ser nuestro conejillo de Indias para que si funciona lo vamos a replicar en los demás países. Así fue como actuó Conti Ransomware. Entonces, normalmente no se conoce si Jairo Pantoja forma parte o quienes forman parte de Conti Ransomware, de WannaCry o de estos grupos, pero realmente se conoce es el grupo, pero no las personas que están detrás de eso. Pero sí, en Costa Rica sufrió un ciberataque a nivel masivo, primero por las empresas del gobierno, entiendo yo con el Ministerio de Economía de Costa Rica y por ahí ya se metieron a otras entidades del Estado y después entidades privadas. Bien, Dante nos pregunta si hay alguna manera de proteger los datos de un celular al 100%, ya que si uno por A o B hace una búsqueda para adquirir un producto, ya sea en las redes sociales, encuentra muchas ofertas de los productos, ¿no? Y por allí, ¿no? Tal vez hay alguna vulnerabilidad. Claro. Sí, bueno, básicamente, las recomendaciones aquí es, por ejemplo, para resguardar la información del dispositivo móvil, siempre es, bueno, si son Android, conectándolo y sincronizándolo con Google, ¿sí? Con Gmail, creando la cuenta con Gmail y sincronizándolo con Google, o si es un iOS, un Apple, pues entonces siempre tener sincronizados los datos con iCloud, ¿sí? Con el iTunes también. Y también de otra forma de sacar nuestra información o de mantenerla respaldada es conectar nuestro celular al computador y de ahí utilizar cualquier aplicación, como tú mencionas. Hay aplicaciones que se pueden conseguir pagadas o gratuitas para poder sacar la información del celular y tenerla en caso pues de que de pronto se nos vaya a perder o nos roben el dispositivo, pues entonces podamos recuperar nuestra información. Normalmente la forma fácil de hacerlo es sincronizándolo ya sea con Google, si se trata de Android, o con iTunes o iCloud, si se trata de Apple. Muy bien, Carlos pregunta si existe alguna herramienta para realizar simulacros de ciberataques a la red de una empresa desde el exterior. Muy interesante tu pregunta, estimado Carlos, gracias. Sí, básicamente hay muchas herramientas, hay unas que son gratuitas, hay unas que son pagadas. La que yo mostré en el tercer slide se llama Kali Linux y desde que uno tenga conexión a Internet, puede uno llegar desde afuera hacia la red, pasando, por ejemplo, por un servidor web o por el correo electrónico. Entonces, se puede uno hacer esas pruebas. Realmente, para eso hay consultorías especializadas que se llaman consultorías, por ejemplo, de escaneo de vulnerabilidades y ethical hacking, por ejemplo, utilizando estas herramientas. Entonces, por mencionar algunas, por ejemplo, está Kali Linux, está Nessus, está Tenable, por nombrar algunas pocas, ¿no? Pero hay muchísimas herramientas de auditoría de seguridad, por ejemplo, Cobalt Strike también. Hay unas gratuitas, hay unas que son carísimas. Cobalt Strike es supremamente costosa
y algunas pues son usadas también por los grupos de atacantes, pero básicamente con estas herramientas se pueden hacer auditorías y se pueden hacer esas pruebas o simulacros para hacer, por ejemplo, el ethical hacking, ¿no? Lo que tú estás diciendo, Carlos, hay una rama grandísima de profesionales que se dedican a hacer el ethical hacking. ¿Qué quiere decir? Que ellos actúan como hackers, ¿sí? Como hackers reales, pero es para decirle a la organización, mire, yo me logré meter así, así, así. Entonces son hackers éticos de sombrero blanco, por decirlo así, y que le van a decir, le van a informar a la empresa, mire, tiene que proteger esto, lo uno, lo otro, passwords, antivirus, actualización de sistemas operativos, etcétera. Entonces, eso hay una rama profesional muy grande que se llaman eso, las consultorías de pruebas de vulnerabilidad y ethical hacking. Elena nos pregunta, ¿con qué antivirus puedo rescatar una información encriptada con extensión .jobs? Muy buena, muy buena pregunta. Desafortunadamente, y eso está por mencionarlo, pero se me pasó decirlo. Cuando llega el ransomware y cifra la información, le puede poner cualquier extensión, una de esas es la extensión que tú comentas, pero básicamente el cifrado es un cifrado no estándar. Justamente lo hacen para imposibilitar prácticamente es imposible recuperar la información una vez ha sido cifrada. Hay unos antivirus que si el antivirus está instalado y llega el ransomware, hay algunos antivirus que están en la capacidad de detectar ese ataque, le sacan inmediatamente backup al archivo que está siendo atacado por el ransomware y lo respaldan. Por ejemplo, Sophos hace eso. Hay otros antivirus que no, pero me ha pasado. Un cliente nos llama y dice, no, mire, llegó un ransomware y nos cifró los archivos de la empresa, nos los encriptó. ¿Sophos los desencripta? No, realmente no. No hay empresa de antivirus que pueda desencriptar, que pueda rescatar esa información. Pedimos a los participantes, por favor, sus audios, solamente habilitarlo al momento si quieren hacer alguna pregunta. Gracias. Continuamos entonces con la pregunta de Anthony. ¿Qué diferencia hay entre hacker y cracker? Bueno, buena pregunta también, Anthony. Hacker es el atacante que puede ser ético, ¿sí? Por ejemplo, un ethical hacking, es decir, hacer un ejercicio de auditoría, una consultoría, ¿sí? Realmente el término hacker realmente está un poco desvirtuado porque también puede referirse a un hacker que es ético. Y el cracker sí básicamente se trata del pirata informático, es decir, un cracker es una persona maliciosa que siempre está en búsqueda de lograr un crimen y obtener un beneficio económico. Entonces, el hacker puede ser un hacker malicioso, que sería un cracker, o sería un hacker benéfico, un ethical hacker, y ya definitivamente el cracker sí es el malicioso. Tenemos la pregunta de Ulloa. ¿Cuáles serían los protocolos de seguridad informática que deben tener las empresas para evitar ransomware? Muy buena pregunta. Yo incluso los tengo acá, algunos protocolos, algunas mejores prácticas. No los mostré para no entrar un poquito en el detalle técnico, pero déjenme ver si los tengo acá. Un momentico. Vamos a ver, yo creo que los tengo aquí en la presentación para mostrar algunas recomendaciones, ¿no? Que de esa forma pues es bien importante también tenerlos en cuenta. Muy rapidito. Vamos a mostrarlos acá.
Vuelvo a compartir aquí la pantalla. Entonces, primero, sacarse de la mente que ahora todo lo que está dentro del perímetro es seguro y confiable. Ahora tenemos que estar pensando en que los empleados están trabajando desde sus casas y que desde ahí también hay que protegerlos. Otra práctica, ¿sí? Es tener backups y que sean backups no solamente dentro de la red de la organización, porque si llega el ransomware y borra el backup que está en uno de los servidores, pues hasta ahí también llega la protección, la información, ¿no? Tiene que ser un backup offsite. Otra, que se aseguren de no tener password débiles e inseguros, que siempre garanticen que haya un cambio de contraseñas periódico, mensual, por ejemplo. Siempre actualizar y parchar las aplicaciones y los sistemas operativos y servidores. Conexiones salientes, por ejemplo, los hackers se conectan vía unas conexiones que se llaman de Command and Control. Entonces, estas conexiones hay que siempre estar viéndolas en el firewall o cualquier otro servicio que nos alerte que de pronto hay alguien que está conectándose a través de unas conexiones de Command and Control que pueden ser maliciosas. Obviamente, temas de antivirus de próxima generación, no hacer excepciones en el antivirus o por lo menos hacer las mínimas necesarias, no abusar de los privilegios del sistema, no tener conexiones remotas al público, es decir, que si no vaya yo a tener un servidor que esté aceptando conexiones remotas desde Internet, ¿no? Esto también es un riesgo grandísimo. De nuevo, mantener siempre un control y cambios de las credenciales y de los passwords, sobre todo en los controladores de dominio de la red, ¿no? Y los servidores críticos. Estos, por mencionar algunos, son algunas recomendaciones que sirven como protocolo de seguridad a nivel de red y de las organizaciones. Bien, Jesús nos pregunta, ¿qué tan potente es el antivirus que viene por defecto en Windows frente a estos ataques? Ay, ¿qué te pudiera decir? Muy buena pregunta, Jesús. Hay estudios y hay informes de laboratorios de terceros que siempre categorizan. Algunos antivirus salen mejores rankeados que otros. Pero yo te pudiera decir que, bueno, Microsoft estaría alrededor de un 70%. Y la idea es que tengamos por lo menos una protección del 90-95%. Muy bien. La pregunta de Junior nos hace si es recomendable trabajar con un software open source para establecer una seguridad perimetral. ¿Cuál sería el más recomendable? También excelentes preguntas, muy buenas. Bueno, el open source es muy bueno. Es como toda herramienta, ¿no? Desde que yo pueda parametrizarla, adecuarla, afinarla a las necesidades de seguridad de mi red, las soluciones open source también funcionan muy bien. Ahora, como son open source, son gratuitas o hasta donde yo sé la mayoría o la gran mayoría son gratuitas y por lo tanto no tienen soporte técnico. Ahí hay un punto negativo con respecto a las soluciones que son pagadas. ¿Por qué? Porque las soluciones pagadas te van a ofrecer un soporte técnico y con ese soporte técnico, si hay algún problema, alguna falla, pues ahí te van a apoyar y te tienen que asesorar porque compraste la solución. En cambio, las soluciones de open source obviamente tienen temas de foros, comunidades, etcétera, pero ahí es donde ya empieza a cojear un poquito, pero definitivamente son muy válidas. Bien, tenemos pregunta por Marco Antonio. ¿Qué tipos de ransomware son los que predominan?
Bueno, aquí lo veíamos también en la pantalla, ¿no? Ahorita esto está un poquito ya desactualizado, hace algún tiempo hice este slide, pero básicamente WannaCry siempre lo vemos. Ahora Conti Ransomware, el que yo les comento que está atacando mucho a Costa Rica y algunos países, se llama Conti Ransomware. Esos son los nombres que yo tengo ahorita en mente de los principales que nos están atacando ahorita. Sobre todo el Conti. Muy bien, tenemos una última pregunta de Pedro. ¿Cómo podemos protegernos de la vulnerabilidad de Eternal Blue que tienen algunos sistemas operativos? Muy buena pregunta también. El Eternal Blue es un conjunto de herramientas que fue desarrollada por la NSA de Estados Unidos para auditar. Básicamente el Departamento de Seguridad de Estados Unidos desarrolló ese conjunto de herramientas que se llama Eternal Blue. Y ese conjunto de herramientas lo que hacen es, digamos que, auditar lo mismo, es como el gran hermano escuchando o monitoreando las compañías. Resulta que tuvieron, esa empresa de seguridad nacional de Estados Unidos tuvo una vulnerabilidad y un grupo de atacantes, no recuerdo ahorita cómo se llama el grupo de hacker, robó ese conjunto de herramientas que se llama Eternal Blue. Y ahí apalancaron el desarrollo del primer ransomware que se llama WannaCry con Eternal Blue. ¿Qué hace Eternal Blue? Aprovecharse de varias vulnerabilidades del sistema operativo, en este caso de Windows, se aprovechaba o explotaba vulnerabilidades de Windows, de Microsoft, para poder meterse al sistema y tomar custodia de los archivos a través de una técnica de explotación. Entonces, tenemos por un lado la vulnerabilidad, el sistema vulnerable, y tenemos la técnica de explotación que fue desarrollada por la NSA y que se llamaba Eternal Blue. Básicamente, una de esas técnicas de explotación se llama el DLL hijacking, que es el secuestro de DLLs, que son unos componentes del sistema operativo para ejecutar tareas automáticas. Y ese llamado DLL llamaba a otro que era malicioso y de esa forma el sistema ya se volvía, ya empezaba a hacer el secuestro de la información. Entonces, básicamente, la vulnerabilidad estaba en algunas versiones de Microsoft que eran explotables con esa técnica que se llama el DLL hijacking, que era provista por el Eternal Blue. ¿Qué solución hay ahí? Como pasó en la época del WannaCry ya hace algunos años, actualizar el sistema operativo, actualizar el antivirus. Hay antivirus que no requieren que se actualice el sistema porque lo que hacen es detectar esa técnica de explotación y bloquearla. Entonces, algunos parchan el sistema o hacen un virtual patching. Hay otros que detectan, por ejemplo, Sophos detecta la técnica de explotación y evita que se aproveche la vulnerabilidad. Entonces, hay varias formas de evitar ese ransomware por la vulnerabilidad o por la técnica de explotación. Bien, hemos culminado ya con las preguntas. Nuevamente, un agradecimiento muy especial al ingeniero Pantoja por el excelente tema que nos ha impartido esta noche y por brindarnos ese tiempo y compartir su experiencia. Muchísimas gracias, ingeniero. No, muchísimas gracias a todos. De verdad que muy interesantes las preguntas. Muchas gracias de verdad por su interés y por su tiempo. Les dejo aquí un informe de amenazas de este año, el 2022 de Sophos. Está en español. Hay muchas estadísticas, parte de las que vimos nosotros ahorita, pero hay muchas más estadísticas también de Latinoamérica. Seguro que van a encontrar esta información bien valiosa
y les recomiendo que lo lean. Está en español con datos de Latinoamérica. Le pueden tomar ahí una foto al QR code y ahí ya ingresan ahí un par de datos y ya reciben el informe. Y cualquier cosa, bueno, también una propaganda, pues si algo, también aquí está mi canal de Twitter, ahí voy sacando algunas noticias, también está el Twitter de Sophos, Latam. Si tienen o desean mayor información, pues no duden en contactarnos. Muchísimas gracias, ingeniero. Hay los agradecimientos también por parte de los participantes que nos han escrito por el chat, que todo les ha quedado muy claro y que han tenido una buena ponencia esta noche, ¿no? Qué bueno. Andrés, te pediría, por favor, que podrías compartir este archivo del ingeniero Pantoja, que lo están solicitando también los participantes, y lo puedes compartir por correo electrónico. Sí, está bien, lo voy a compartir. Muchas gracias, Jairo. Excelente exposición. Un gran abrazo, hermano, hasta Colombia. Esperamos vernos algún momento presencialmente. Claro que sí, estimado Andrés, qué gustazo, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Ahí les dejo Chao. la pantalla para que puedan también descargarlo si ustedes desean. Sí, está bien. Igual. Bien. Bien, a nombre del decano de nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, el ingeniero Guillermo Gil Albarrán, y también de nuestro presidente del capítulo de Informáticos, Sistemas y Computación, que se encuentra presente, el ingeniero Andrés Epifanía Huerta, agradecemos a cada uno de ustedes por su participación esta noche y los esperamos en las próximas noches de transformación, que son todos los jueves. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Chao. Cuídense.